Cuando usted escuche esta cortina musical, entenderá que ya estamos en su sector favorito, el maestro en casa. Acomódese y empezamos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Hola mis hermanos, buenos días. Qué importante y qué gozo es que nosotros podamos estar en esta mañana, en este tiempo de devocional. Recuerde que estamos ya terminando la serie Salvación y estamos iniciando otra que se llama La Palabra de Dios en el crecimiento del cristiano. Es como aceite sobre mis heridas. No sé si a usted le pasaba como a muchos de nosotros que cuando cumplía usted años tenía un lugar donde usted iba y medía su crecimiento. Creo que a todos de alguna manera nos interesa ver cuánto estamos creciendo, porque el crecimiento significa oportunidad, el crecimiento significa capacidad. Entonces a nivel espiritual también es así. Por lo tanto, nosotros estamos llamados y desafiados a crecer como el Señor así lo demanda. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, aquí la palabra del Señor nos invita a crecer y a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que qué importante esta gran verdad que nos enseña acá. Ahora el apóstol Pablo, quien escribe, más bien el apóstol Pedro, quien escribe esta segunda carta, nos dice la importancia que tiene el hecho de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, en estos minutos que tenemos, vamos a ver cómo podemos crecer, usted y yo, para llegar a alcanzar el crecimiento, madurez y sabiduría que necesitamos experimentar. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Entonces, mis hermanos, definitivamente es importante tomar en cuenta las siguientes verdades. La primera verdad que nos menciona la palabra del Señor es que necesitamos ser diligentes. El verso 14 de este capítulo 3 de 2 de Pedro dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mire, aquí la primera característica que nos muestra es que necesitamos ser una persona diligente. Y una persona diligente es alguien que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de su trabajo o de cualquier proyecto que tenga. Esas tres características tenemos que identificarlas. La primera de ellas tiene que ver con tener interés. Y la pregunta es, ¿usted tiene interés por la palabra del Señor? ¿No será que otras cosas como el celular, la televisión, los juegos, están ganando mucho espacio en nuestra vida y no nos están permitiendo de verdad mostrar ese interés por la palabra del Señor? Ahora también tiene que ver con cuánto esmero nosotros le estamos poniendo para tener ese tiempo de leer y meditar la palabra del Señor. Porque algunos dirán, es que ando muy ocupado, ando con muchas tareas. ¿Sabe? Por eso es que necesitamos esmerarnos, sacar ese tiempo necesario para que nosotros podamos realmente ser diligentes en el conocer las Escrituras. Me sostendrá. Ahora también, ¿eres de los que lee la palabra del Señor o los que realmente estudia y se deja afectar por la palabra de Dios? Porque hay algunos que leen la palabra del Señor por encimita, de manera rápida, de manera distraída por ahí, y luego dice, es que no entiendo la palabra del Señor. Es que para entender la palabra del Señor definitivamente necesitamos sentarnos, concentrarnos, sacar cualquier distracción,
Así vas a entender, porque ahí el Espíritu Santo va a intervenir y va a obrar en tu vida y te va a enseñar lo que Él tiene para ti y para tu vida. Tu palabra. Ahora, mi hermano, otra verdad que debemos realmente tomar en cuenta es que necesitamos nosotros apropiarnos y compartir la salvación. Apropiarnos la salvación y compartirla. Mire lo que dice el verso 15 de este capítulo 3 de 2 Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Si hay alguien que realmente expuso con claridad lo que es la salvación y las doctrinas que van ligadas a la salvación, las cuales ya hemos escuchado semanas pasadas, es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo expone con profunda claridad y eficacia la salvación. Así que así lo dice también aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Entonces necesitamos apropiarnos. Y esto es importante. Cuando necesitamos apropiarnos de la salvación, nos referimos al hecho de entender y saber cómo movernos dentro de esta salvación. Porque esto es como cuando uno llega a un país desconocido. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las leyes del país para no cometer violaciones a la ley, ¿no es cierto? Porque imagínese, si usted se va a un país que no conoce sus leyes, en cualquier momento va a equivocarse, va a hacer cosas que no pensaba que eran malas, porque de repente en su país de origen no eran malas o no eran incorrectas, ¿no es cierto? Así que mire, a muchos cristianos le pasa lo mismo, porque nos falta entender los mandamientos de Dios. Por lo tanto, de esa manera no podemos experimentar la plenitud y la gracia que el Señor quiere operar en nosotros, porque no nos estamos sabiendo conducir dentro de este reino, el reino de Jesucristo. Así que, mi hermano, a eso se refiere cuando hablamos de apropiarnos de la salvación, de conocerla, de vivir en ella. Compañía. Ahora también tiene que ver con no solamente apropiarnos de la salvación, sino compartir la salvación. No es una opción que tenemos los hijos del Señor, es un compromiso y un privilegio. Quien comparte a Cristo es probablemente la persona más sabia, porque así dice la Biblia, que el que gana almas es sabio. Y por otra parte, que el que comparte a Cristo es porque entiende de que lo mejor que podemos hacer por una persona que no tiene a Cristo es compartírselo para que Él se rinda a Él. Así que vamos, hermano, le animo en el nombre de Cristo, asuma su compromiso y comparta. Eso es parte del crecimiento. Quien ha crecido entiende esto y lo lleva a la práctica. Quien todavía es un niño en la fe sigue esperando que otros lo hagan, sigue teniendo excusas por lo que él no lo hace. Pero yo sé que tu palabra siempre. Y continuamos, mis hermanos, con una tercera verdad que necesitamos tomar en cuenta. Es necesario interiorizarse de las verdades difíciles de las Escrituras. Mire lo que dice el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Tu palabra. Mire, aquí la palabra del Señor nos está mostrando algo que es muy importante. Esto es como cualquier otra ciencia. En otra ciencia es verdad de que hay verdades sencillas de aprender, pero también, así también en otra ciencia hay verdades profundas y difíciles de entender. Así en la palabra del Señor hay principios y doctrinas profundas, lo cual necesitamos aprender, y para eso tenemos que tener un corazón sincero y persistente, lo cual nos permitirá realmente llegar a entrar más profundo en aquellas verdades. Ahora mire, aquí la palabra del Señor dice de que los indoctos, y estos son aquellos que nunca profundizan o no se dejan enseñar por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos quedarnos en ese nivel de no profundizar y de no conocer las Escrituras.
Ahora también dice los inconstantes. Son aquellos que inician pero no persisten. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuántas veces usted ha empezado a leer la Biblia y no la ha terminado? Quizás yo tenga que parar por un momento y decirle, mi hermano, propóngase no leer la Biblia, propóngase leer libro a libro, porque de repente le puede pasar a usted como cualquier hombre que va a una biblioteca y encuentra que hay un sinnúmero de libros, dice, y mira los títulos y dice, wow, qué libro más bueno, y se propone leerlo todos los libros de la biblioteca. Seguramente no va a terminar. Mejor es empezar uno por uno, así creo que logrará usted avanzar más. ¿Y qué es lo que vamos a evitar? Pues torcer la escritura y torcer nuestro camino. Cuando nosotros hemos iniciado nuestro caminar con Dios y si no permanecemos firmes en la escritura, lastimosamente es muy probable de que nosotros terminemos desviándonos de la palabra y las verdades de Dios. Así que, mi hermano, en el nombre de Cristo yo le ruego esto, por favor, persista en el estudio y en el conocimiento de la palabra del Señor para que usted no se desvíe y no tenga luego que entristecerse por las malas decisiones que ha ido tomando. Palabra es mi refugio en medio de las pruebas. Muy bien, mis hermanos, y una cuarta verdad importante es que si uno se puede afirmar, será porque uno permanece en las Escrituras. Mire lo que dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire, aquí nos muestra con total claridad la palabra del Señor de que aquel que permanece en la Escritura no va a ser arrastrado de esa firmeza que ha tomado como convicción y decisión. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Así que no hay nada que dé más firmeza y convicción a la vida de una persona que el meditar y el estudiar y obedecer sobre todo la Escritura. En el nombre del Señor yo lo animo, por favor, que usted tenga esa capacidad, esa decisión de meditar en la palabra del Señor. Recuerde que el error tiene el poder de arrastrarnos y seducirnos a tomar malas decisiones. Pero en cambio, aquel que permanece en la Escritura, la palabra del Señor siempre será un ancla en él, siempre será algo que le ponga un freno a las malas decisiones. Eso es tan importante. Y entonces usted mostrará que ha adquirido el crecimiento que necesita cada hijo del Señor. Tu palabra, Señor. 3 lecciones para aprender. Número 1, recuerda que el dirigente siempre estará entre reyes. Si lo eres en relación a la palabra del Señor, usted va a estar siempre delante de Dios, guiado por Él, fortalecido por Él, y eso marcará la diferencia. Segunda verdad, seguridad y firmeza tendrás si hace del estudio de Dios un hábito, y con ella harás prosperar tu camino, y todo lo que usted emprenda le va a salir bien, porque aquel que hace las cosas conforme a lo que el Señor enseña en su palabra, créame que tiene por seguro la prosperidad en cada área de su vida. Y tercera verdad importante, empiece hoy por tener la lectura de un libro. Empiece uno a uno. No piense en los 66 libros, porque cuando uno piensa en toda la Biblia, se cansa antes de tiempo. Si usted decide leer un solo libro hoy, voy a leer Génesis, o voy a leer Mateo, o voy a leer Romano, decida que va a leer ese libro y luego márquelo ahí, no leyó Romano, y después propóngase leer otro, pero uno a uno. No piense en todos los libros porque seguro que no va a terminar ninguno. Así que estos 3 desafíos, mi hermano, para que usted pueda caminar y pueda crecer en la voluntad y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor derrame abundante bendición sobre usted, estimado amigo, hermano, que nos sigue esta mañana. Bendiciones. Como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. El
maestro en casa. Para que no te pierdas nada, suscríbete y activa la campanita.